Profesor, buenas tardes. En esta oportunidad voy a exponer sobre el producto académico número 1. Hablamos sobre el origen de la psicología, cómo ha iniciado, ¿no? Y se dice que antes de ser una ciencia, la psicología fue parte de la filosofía. Incluso en la antigua Grecia, junto a los filósofos de Sócrates, Platón y Aristóteles, se ha estudiado sobre el ser humano, ¿no? Sobre el cuerpo y el alma y la mente, para de esta manera poder reflexionar el comportamiento del ser humano. También se dice que la psicología se consolidó como ciencia en 1879, cuando Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania, utilizando el método de la introspección para estudiar los procesos mentales conscientes. A partir de ahí ha surgido varias disciplinas, como son el estructuralismo, que fue creado por Edward Titchener, el funcionalismo, que fue creado por William James, el psicoanálisis de Sigmund Freud, el conductismo de John Watson y Skinner, el humanismo y por último el cognitivismo, ¿no? Que eso aparece en los años 50 y 60. En la actualidad, la psicología es una disciplina científica amplia y multidisciplinaria que se apoya en la investigación empírica para comprender el comportamiento del ser humano y aplicar esos conocimientos en las áreas como educación, la salud mental, el trabajo y el desarrollo humano y más. Las principales teorías psicológicas y su impacto en el estudio del comportamiento humano. Tenemos, uno de ellos es el psicoanálisis, que tiene un enfoque del inconsciente, de los conflictos internos y traumas infantiles, ¿no? Que esto introdujo la idea de gran parte del comportamiento que tiene causas inconscientes, ¿no? Influyó fundamentalmente en la psicología clínica y en la terapia. Uno de ellos es el conductismo, que parte del comportamiento observable y medible rechaza los procesos mentales internos. Una de sus técnicas son condicionamiento clásico y condicionamiento operante, ¿no? Estableció métodos experimentales rigurosos y aplicó principios del aprendizaje en educación y modificación de la conducta del ser humano. Otra teoría tenemos del humanismo, que tiene un enfoque potencial humano, autorrealización, libertad y crecimiento personal, que parte de ello, una de las técnicas es la terapia centrada en el cliente, enfocado positivo del ser humano. Promovió una visión optimista del ser humano, influenció en la psicoterapia, la educación y el desarrollo personal. También tenemos el cognitivismo, que tiene un enfoque sobre los procesos mentales de la memoria, percepción, lenguaje, razonamiento y solución de problemas, ¿no? Una de las técnicas es los modelos mentales, estudios de laboratorio, información cognitiva. Esta teoría ha revolucionado el estudio de la mente humana y dio lugar a terapias como la terapia cognitivo-conductual, el famoso TCC. También tenemos la teoría del aprendizaje social, que tiene un enfoque del aprendizaje por observación, imitación e influencia del entorno social. El concepto clave de esta teoría es el refuerzo vicario y la autoeficacia, ¿no? Que es relevante en la psicología educativa sobre violencia, medios y desarrollo social. También tenemos la neurociencia psicológica, que tiene un enfoque de bases biológicas del comportamiento del cerebro y etcétera, ¿no? También tenemos, como conclusión podemos dar que cada teoría ha contribuido a una comprensión más completa del comportamiento humano. Durante los años se han desarrollado más métodos, más teorías para comprender el comportamiento de cada ser, ¿no? Ya que el ser humano tiene diferente mundo, diferentes esferas en cómo se relaciona en el ámbito social, ¿no? En conjunto permiten abordar la mente humana desde distintos ángulos y diseñar intervenciones efectivas en salud mental, educación, trabajo y relaciones sociales. Métodos de investigación psicológica.
tenemos el método experimental, donde manipula uno más variables independientes para observar sus efectos sobre la variable dependiente bajo condiciones controladas, ¿no? Es el famoso causa-efecto. Como ejemplo tenemos un investigador que quiere saber si dormir menos afecta la memoria, entonces crea dos grupos donde duermen, un grupo duerme 8 horas, el otro 4 horas y de esa manera pueda tener una conclusión. Otro método es el método longitudinal, donde estudia los mismos individuos durante un largo periodo de tiempo. El objetivo de este método es observar el desarrollo o cambios a largo plazo, ¿no? O en el tiempo. Ejemplo es seguir un grupo de niños desde los 5 años hasta los 18 años para estudiar cómo se desarrolla el autoestima en este caso, ¿no? Otro método tenemos el transversal, donde se estudia diferentes grupos de personas de distintas edades, tamaños, etcétera, en un solo momento. El objetivo de este método es comparar diferencias entre grupos sin esperar años, ¿no? Como ejemplo tenemos comparar la autoestima entre niños de 8 años, 12 y 16 años, a un intervalo. Como otro método tenemos el método correlacional, que examina si existe una relación entre dos o más variables, pero sin ser manipuladas, ¿no? El objetivo de este método es detectar patrones o asociaciones, pero no causas. El ejemplo, por ejemplo, sería estudiar si existe relación entre el uso de redes sociales y los niveles de ansiedad en adolescentes. Como resultado tenemos a mayor uso de redes, mayor ansiedad. Pero no se puede decir qué causa este efecto, ¿no? También tenemos el estudio de caso clínico, donde se refiere más al análisis profundo de un solo individuo o grupo, a menudo con características únicas. El objetivo de este estudio es explorar los fenómenos pocos comunes y complejos. Por ejemplo, tenemos el famoso caso de Phineas Gage, un obrero que sobrevivió a una lesión cerebral, lo que permitió estudiar la relación entre el cerebro y la personalidad. También tenemos encuestas y cuestionarios sobre la recolección de datos mediante preguntas estandarizadas a las personas, ¿no? Donde se aplica esto. El objetivo de esta práctica de encuestas y cuestionarios es obtener información sobre las actitudes, opiniones y comportamiento. Por ejemplo, no aplicar una encuesta de satisfacción laboral a 500 empleados en una empresa y de esa manera poder saber otros diferentes aspectos, cuáles son las causas, ¿no? También tenemos sobre la ética en la investigación de la psicología. Bueno, una de ellas es el consentimiento informado, donde antes de aplicar una prueba psicológica se les explica, ¿no?, a los participantes en qué consiste y se les pide firmar un consentimiento, ¿no?, que estén de acuerdo. Otra de ellas es la confidencialidad, donde, por ejemplo, usar códigos en lugar de nombres reales en los informes de investigación, almacenamiento de datos de forma segura, donde no salga fuera de los nombres, ¿no? Ser confidencial, como su nombre mismo lo dice. Otro de ellos es la no maleficencia y beneficencia, ¿no? Por ejemplo, un experimento podría generar altos niveles de ansiedad, de verse modificado o evitado, ¿no? No causar daño físico, ni emocional, ni psicológico a las personas. Otra característica dentro de la ética es la voluntariedad y derecho a retirarse, donde, por ejemplo, un voluntario en un estudio de estrés decide dejar el experimento a la mitad, no debe recibir presiones ni castigo alguno, sino se debe dejar y de esa manera poder ya dar resultados de lo que manifiesta, no forzar nada. También tenemos lo que es la justicia, donde no excluir a personas por género, edad, raza o disciplina sin justificación científica válida, ¿no? La integración. También tenemos la protección de personas vulnerables. En caso de menores se necesita el consentimiento legal de los padres, ya que es un menor de edad, ¿no? También tenemos el uso ético de la información. Por ejemplo, si los resultados no confirman la hipótesis, debe igualmente publicarse tal y como es, ¿no? Sin alterar ninguna información que se da. La importancia de la psicología en Latinoamérica y en el Perú.
Tenemos como la atención a la salud mental. Por ejemplo, el Perú enfrenta desafíos como depresión, ansiedad, violencia familiar y escolar. El consumo de drogas también está dentro de ello y trama psicoconflicto en zonas afectadas de violencia de políticas pasadas. La psicología es clave para diseñar políticas públicas de salud mental. Hoy más que nunca es necesario. En el Perú se debería de aplicar más políticas psicológicas para el bienestar de la sociedad. También tenemos el rol en la educación, donde los psicólogos escolares intervienen en problemas de aprendizaje, bullying, orientación vocacional y fortalecimiento emocional de estudiantes, ¿no? Esto parte en los colegios, en las universidades, en los centros educativos. Otro de ello también tenemos la intervención en comunidades andinas y amazónicas, donde el psicólogo trabaja de forma intercultural, respetando las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios, ¿no? Donde se adaptan las prácticas psicológicas en el concepto cultural peruano, por ejemplo, en los programas de intervención infantil y la prevención del suicidio, que la tasa está muy alta en el Perú. Otro de ellos también tenemos el crecimiento de la profesión. El Colegio de Psicólogos de Perú regula el ejercicio profesional. Se han creado más programas de investigación y posgrado. De esa manera poder impulsar la ética y la responsabilidad de los profesionales y de esa manera puedan realizar un trabajo excelente y ético, ¿no? También tenemos las respuestas ante emergencias y crisis en situación como desastres naturales, en pandemia, en COVID-19. La psicología ha cumplido un rol esencial en la contención emocional y prevención del trauma colectivo, ¿no? También es bueno que el Estado promueva o dé a conocer más sobre la psicología, ¿no? Y estar aporte para los ciudadanos que lo requieran. En conclusión, la psicología en Latinoamérica y en el Perú no solamente trata de problemas individuales, sino también involucra a las transformaciones sociales. De hecho, perjudica, ¿no? De hecho, se ha hecho un estudio último que por la pandemia el 60% de los ciudadanos se ha estresado, ha sufrido de ansiedad, ¿no? Y de esta manera, dar también prever los derechos humanos y mejorar la calidad de vida en el contexto de diversidad cultural, conflicto y desigualdad. Y muchas gracias por todo.